Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Fuera de la Caja con Macario Esquetino por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos Fuera de la Caja, otra vez con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast que emitimos por primera ocasión cada lunes para platicar acerca de lo que está pasando en México en las semanas nones, como es el caso de ahora, y en las semanas pares para platicar de temas de largo aliento. Este es un podcast que produce Dixo, quien también produce en los lunes Social FM con Ángel Buendía, los martes el podcast de Otro Modo con Roberto Morán, el miércoles Creative Talks con Jonathan Álvarez, el jueves hay dos, Bien Comer con Fer Alvarado y Linterna Mágica con Miguel Cain. Pueden escuchar además este mismo podcast que estamos comentando hoy, Fuera de la Caja, a través de iTunes, a través de Spotify y con un poco de rezago también en YouTube. Bueno, hoy vamos a platicar, como decíamos, de lo que está pasando en nuestro país. Esta es una semana non, la última del mes de septiembre, lo cual significa que en un par de meses el nuevo gobierno toma posesión el 1 de diciembre, el Poder Ejecutivo, aun cuando el Poder Legislativo ya está operando desde inicios de este mismo mes de septiembre. Y creo que pues ya es bastante evidente lo que hemos comentado en ocasiones anteriores. Lo que tenemos es un fenómeno de concentración de poder que no habíamos visto en mucho tiempo, una parte obsequiada por la ciudadanía que votó de manera que le dio no solo la mayoría absoluta al presidente electo López Obrador, sino además suficientes votos como para tener una fuerza significativa en las cámaras, pero eso no fue suficiente. Morena no alcanzaba a tener suficientes diputados, de forma que trasladó a aquellos que en realidad eran parte de Morena, pero compitieron bajo las siglas del Partido del Trabajo o del Partido Encuentro Social, pues los trasladó de regreso a Morena. Aún así no le alcanzaba para tener la mayoría en la Cámara de Diputados, así que compró los que le faltaban. 5 diputados del Partido Verde se trasladaron a Morena y con esto este partido pudo tener más de 250 diputados y por lo mismo hacerse del control de la Junta de Coordinación Política durante los 3 años de la legislatura. Esto no es exactamente lo que la ley indica. La ley en México permite a un partido político tener una sobrerepresentación de 8 puntos por encima de su votación. En el caso de Morena lo que tenemos es una sobrerepresentación de más de 20 puntos. Esto no es exactamente, insisto, lo que dice la ley, es una violación al espíritu de la ley y en buena medida me parece también es una violación a lo que la ley dice, no es solo al espíritu, es también a la letra, pero pues es algo a lo que creo que vamos a tener que acostumbrarnos. Es un proceso, insisto, de concentración de poder que aprovecha lo que la ley permite y lo que no permite también lo hace. No debería ser nada extraño conociendo la historia de Andrés Manuel López Obrador, que siempre ha jugado al borde de la ley, amenazando con el famoso tigre en caso de que se le impida hacer su voluntad. A veces le ha funcionado, a veces no tanto. Pues muy probable que ustedes recuerden que cuando fue jefe de gobierno decidió no hacer caso de una instrucción de la Suprema Corte de Justicia. Eso es una violación de la ley que ameritaba no solo ser desaforado, sino procesado por ese delito. El desafuero ocurrió,
pero ya no se procesó a López Obrador. Y esto fue lo que le dio un impulso extraordinario en 2005 y que lo llevó casi a ganar la elección en 2006. La perdió por muy poquito, aunque él insiste que esto en realidad fue un robo, una usurpación, porque pues él debía haber ganado. Y esto es un fenómeno interesante. Él ha ido construyendo durante años una narrativa que le da legitimidad a su gobierno. Esta narrativa parte en buena medida de la forma como durante el siglo XX se legitimó el Partido Revolucionario Institucional, una ideología, digamos, que conocemos en México con el nombre de nacionalismo revolucionario, una construcción de cuentos que permitían darle sentido a la guerra civil que nosotros llamamos Revolución Mexicana, en la lógica de ir construyendo un país se suponía mejor para todos, en donde la pobreza terminaría. Estos cuentos tienen su origen primero durante los gobiernos de los sonorenses, en particular durante el tiempo de Plutarco Elías Calles, pero alcanzan su momento cumbre durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien recupera todo lo que los muralistas habían pintado en las paredes de los edificios oficiales, en donde está la narración de este cuento mítico en el que el pueblo mexicano unido se enfrenta a los opresores, Porfirio Díaz, la iglesia, los extranjeros, los burgueses, los financieros, y construye un país nuevo. Usted puede ir a visitar, por ejemplo, Palacio Nacional, donde está este inmenso mural de Diego Rivera, en donde queda absolutamente clara la historia que él quería contar de México. No hay que olvidar, Diego Rivera era un miembro importante del Partido Comunista Mexicano y él quería un México comunista. Él pensaba que eso era lo mejor para este país. Creo que Lázaro Cárdenas quería algo similar y por eso aprovecha esta narrativa visual de los murales que permite educar al pueblo mexicano con facilidad, un pueblo que era pues fundamentalmente analfabeta todavía en los años 30, y con eso se construye esta idea del nacionalismo revolucionario, una idea muy similar en su estructura y su contenido a lo que fue el período Habsburgo de la colonia, 250 años en los que se construyeron prácticamente todas las tradiciones del pueblo mexicano, y en donde teníamos ciertas cosas que había que creer, el gran poder que tenía el centro de la sociedad, que en ese entonces era el emperador, el rey de España, y que recientemente fue el presidente de México, el objetivo final de la sociedad, que en los tiempos del Imperio Habsburgo era pues la cristiandad, y ahora en el siglo XX en México pues era el triunfo de la Revolución Mexicana, esa revolución que eventualmente nos hará justicia. Es en contra de este nacionalismo revolucionario que en los años 80 México inicia un proceso de transformación que desafortunadamente no construye una narrativa. Aun cuando Carlos Salinas de Gortari intentó construir esta idea del liberalismo social, no le dio tiempo, no era una narrativa pues muy atractiva, no había de dónde agarrarla, como sí se podía en el nacionalismo revolucionario captar toda la estructura católica del Imperio Habsburgo y reconstruirla en esta versión religiosa del nacionalismo revolucionario. El liberalismo social no logra hacerlo y además no da tiempo. Salinas termina su sexenio en una situación muy seria y los 4 presidentes siguientes, técnicos en el fondo, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, no entienden cómo construir estos cuentos, estos mitos, estas narrativas que son determinantes para gobernar un país. López Obrador sí sabe hacerlo, le es muy fácil regresar a los cuentos del nacionalismo revolucionario y por eso conecta muy bien con buena parte de los mexicanos cuyo conocimiento de la historia se reduce a lo que se aprende en primaria en la escuela, un conocimiento no solo escaso sino fundamentalmente ideológico, sesgado. La escuela mexicana se construye
construye para adoctrinar a los mexicanos en el nacionalismo revolucionario desde los años 30 y no ha cambiado al día de hoy. De manera pues que eso es lo que se aprende, eso es lo que aprenden nuestros niños, y esta visión de la historia de México de cuarto año de primaria, de la cuarta transformación, pues les es fácil de entender, y eso lo sabe hacer muy bien López Obrador, y con esto ha logrado construir esta legitimidad que no solo le permite ganar con 53% de los votos, sino que, como sabemos por las encuestas, ha convencido a 2/3 partes de los mexicanos de tener esperanza en el futuro, de estar contentos por este triunfo. La parte complicada, me parece, es que López Obrador no tiene idea de cómo gobernar, no es una persona que tenga, digamos, una historia de políticas públicas muy desarrolladas. El puesto que ocupó como líder fue la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y si usted recuerda lo ocurrido entre 2000 y 2006, en la Ciudad de México no había ninguna lógica de gobierno. Había algunos programas sociales que fueron muy atractivos y que le dieron mucho apoyo popular al señor López Obrador, esencialmente el programa de los viejitos, y hubo después la construcción de obras faraónicas sin mucha lógica, sin ninguna transparencia, como es el caso del segundo piso del periférico, y esto es prácticamente todo. Son gobiernos de ocurrencias que se van ajustando conforme se necesita, porque el señor López Obrador no es un técnico, es un político, y muy buen político, como sabemos, porque, insisto, no solo sabe construir esta narrativa, sabe qué hacer con el poder y sabe acumular ese poder, y es lo que ha estado haciendo en estos días. Muy interesante esta segunda gira que está haciendo, no es la segunda en realidad, pero es esta gira que está haciendo en el país, supuestamente de agradecimiento, una especie de gira de la victoria, que en realidad es otra vez campaña política. Usted debe haber escuchado, la semana pasada hubo una gran discusión acerca de el dicho del señor López Obrador de que México está en bancarrota. Un dicho a todas luces erróneo, pero que políticamente ha sido bastante útil. Otra vez se convierte López Obrador en el tema de todos, muchos diciendo que pues el país no está en bancarrota, algunos que es un número creciente de defensores de López Obrador en los medios, le encuentran cómo hacer que la bancarrota no suene a bancarrota, sino más bien a una idea de que el país está en crisis. López Obrador recupera la idea de la crisis, culpa al Banco de México de una potencial situación difícil en el futuro. No sé exactamente por qué, aunque tengo sospechas del origen de esta idea, y posteriormente, un par de días después, dice pues es que la violencia en México tiene su origen en el intento de legitimación de Felipe Calderón, que era un presidente usurpador, y que para legitimarse sacó el ejército a las calles y le dio de golpes a lo tarugo, al panal de avispas. Bueno, pues ahí está la construcción de la narrativa. Esto ya lo habíamos escuchado. Hay algún periodista, algún opinador que pensaba lo mismo, que Calderón realmente enfrenta al crimen organizado para legitimar su presidencia. Desde prácticamente 2008, 2009, yo escribí varias veces argumentando que esto no me parece correcto, pero pues esa es mi interpretación. Habrá otros que interpreten distinto, y en cuestión política lo importante es que piensan las mayorías, y las mayorías hoy en México piensan lo que López Obrador les diga, y este es parte del problema que tenemos, esta concentración de poder, que no es solo el número de votos, ni es solo el número de diputados y senadores, sino también es este control de la agenda pública, que eventualmente irá desplazando a los críticos. Esto es algo que ya está ocurriendo hoy. Ya tenemos en este momento no solo ataques en las redes sociales a quienes opinan distinto en medios de comunicación, ya también hay ataques desde los medios de comunicación, porque pues quienes opinamos contrario a López Obrador, quienes somos críticos de este gobierno que todavía ni siquiera empieza, pues no tenemos legitimidad para hacerlo. Tenemos apellidos extranjeros, somos hombres,
blancos, mayores de 50 años, que vivimos en el 10% más rico de la población. Les faltó decir heterosexuales, pero me imagino que para tener un poquito de pluralidad. Pero esto es un poco la crítica, un poco el ataque que va a ir creciendo y que va a ir tratando de acallar a las opiniones que son distintas. No es nada nuevo esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Cuando esto va acompañado de violencia física, se trata de fascismo puramente. Todavía no es el caso, ojalá nunca lo sea, pero en este momento esta presión empieza a ser cada vez mayor. Entonces, esta concentración de poder es lo que López Obrador sí sabe hacer, lo está haciendo, y lo que no queda claro es como para qué lo va a usar. No lo va a usar para gobernar, en el sentido de construir políticas públicas. No hay al momento una idea clara de qué es lo que haría. Ha insistido en distintos programas sociales nuevos, ha hablado de bajar impuestos en la frontera, pero ninguna de estas cosas es un gobierno, ¿no? Son probablemente programas, a lo mejor buenos, a lo mejor malos. Yo, por ejemplo, creo que reducir impuestos en frontera es una gran tontería. Los apoyos a distintos grupos sociales creo que tienen más sentido, pero me parece el apoyo a los jóvenes debería estar asociado a un programa educativo o de incorporación a la producción, que en parte lo ha mencionado también López Obrador, pero a veces también nos habla de programas mucho más amplios para todos los que están en media superior o para todos los que no están estudiando ni tienen empleo. Vamos a ver cómo se acomoda, pero insisto, ahí no hay un programa de gobierno, hay un programa social. En términos de programa de gobierno no queda nada claro. ¿Van a tumbar la reforma educativa? Pues parece que sí. ¿Van a frenar la reforma energética? Pues tal vez. No sabemos bien si sigue el aeropuerto de la Ciudad de México, pero parece que habrá un tren Maya y a lo mejor también va a haber una recuperación e inversión en el transísmico. Son cuestiones interesantes, pero insisto, sin una lógica interna. No hay esta idea, por ejemplo, de las reformas estructurales, no hay la idea de la recuperación económica de los tiempos de Zedillo, por ejemplo. Entonces, no queda claro en qué dirección se mueve, pero me parece que eso no es relevante para López Obrador, porque él es esencialmente un político, acumulará poder y utilizará el poder. Esto se puede reflejar también, se ve claramente, en lo que ocurre en el Congreso. Y al interior del Congreso es donde se está notando esta gran variabilidad que hay al interior de Morena. Grupos muy distintos que no son fáciles de controlar y en donde ahí están los más radicales. Ahí sí tenemos personas que piensan que Corea del Norte es un ejemplo, o que piensan que Cuba y Venezuela son grandes economías y que vale la pena tratar de experimentar un desarrollo como el de ellos, y están disputando el control. Ahí es donde están los tres potenciales sucesores de López Obrador en el Congreso. En el Senado están peleando por el control de las mayorías dos personas, Martí Batres y el señor Ricardo Monreal, el primero presidente del Senado, el segundo líder de la fracción de Morena, los dos muy poderosos, los dos con visiones distintas. Martí mucho más radical, que es quien propone la modificación del artículo 3º constitucional para echar atrás la reforma educativa. Monreal, a cambio, está intentando negociar con la oposición para darles espacio. La gente de Morena se levanta en armas y dice no. Todas las comisiones posibles para Morena. Monreal sigue tratando de negociar y ahí está esa disputa. Y en la Cámara de Diputados tenemos a Mario Delgado, que es el alfil de Marcelo Ebrard, el tercer sucesor, me parece, en disputa por lo que va a ocurrir en el futuro. Recuerde usted que una vez que una elección termina, empieza de inmediato la siguiente. Y la siguiente, 2024, pues tendría que ser en alguno de los candidatos que tienen M, como le decía yo, Monreal, Martí, Marcelo o Manuel.
porque Andrés Manuel, pues igual con este poder acumulado decide que el pueblo necesita que lo siga guiando, pues no solo 6 años, sino más tiempo. Ya habrá tiempo de platicar de ello, porque pues van a ser 6 años complejos. El tiempo que podamos platicar lo haremos con muchísimo gusto, criticando evidentemente esta línea que no nos parece muy conveniente. Habrá otros que les parezca una maravilla. Pues de eso se trataría la pluralidad. Mientras esta exista, seguiremos platicando con usted, y cuando no, pues no. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del podcast de Fuera de la Caja. Soy Macario Schettino. Puede usted contactarme a través de la página electrónica www.macario.mx, a través de Twitter @MacarioMX, o correo electrónico macario@macario.mx. Nos estamos escuchando por aquí todos los lunes en un nuevo podcast de Fuera de la Caja. Muchas gracias. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Schettino.